Ya, docente, buenos días, compañeros. Bueno, el proyecto que vamos a exponer hoy día es sobre rehabilitación del sistema de planta de tratamiento de aguas residuales PETAR de la localidad de Mara, del distrito Mara, provincia de Cotabamba, departamento de Purímac. Siguiente, por favor. Ya. El estudio de suelos que nosotros, bueno, lo hemos enfocado, ya que es uno de los aspectos que nos ha solicitado, ¿no? En enfocar en el tema de los estudios de laboratorio. Básicamente, este estudio ha constado de estos ensayos: contenido natural, análisis granulométrico, límites de Atterberg. Siguiente, por favor. Clasificación SUS, clasificación ASTO y el ensayo de corte directo. Básicamente, el ensayo se muestra acá en el cuadro, ¿no? Donde se tiene dos calicatas, ¿no? Se ha hecho la clasificación de acuerdo SUX y de acuerdo ASTO, ¿no? Donde también se puede determinar los límites de Atterberg, ¿no? Clasificándose el índice de plasticidad de 6.8% y 7.01%, ¿no? Clasificándose acá el suelo como grava arcillosa y arena arcillosa, ¿no? En cuanto al tema de corte directo, se ha determinado el ángulo de flexión a 27.25%, el ángulo de cohesión 0.08 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la clasificación natural de 1915.97, y finalmente el esfuerzo admisible o la capacidad portante se calculó un valor aproximado, un valor admisible de 1.58 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Bajo la consideración de un factor de seguridad de 3. Siguiente, por favor. Ya. También se consideró en el estudio laboratorio, ¿no? Los ensayos químicos. En este caso se ha determinado el contenido de cloruros, sulfatos y solubles, ¿no? Que tienen porcentajes que están dentro, ¿no? De los límites permisibles establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Lo cual significa que el suelo no es agresivo, no habrá sulfatos por sulfatos en concreto, no habrá problemas de corrosiones en los pueblos ni riesgos asociados a la lixiviación. Siguiente. Ya, ahora, en cuanto al tema de la capacidad portante calculada a partir del ensayo de corte directo, ¿no? Que básicamente el 1.58 significa que el valor del esfuerzo máximo de carga del suelo de fundación puede soportar con seguridad sin que se produzca una falla por corte, es decir, hundimiento. Y también un mantenimiento de asentamiento dentro de límites aceptables. El cálculo se realizó también aplicando factores de seguridad o 3, ¿no? Lo cual es un estándar conservador y es adecuado en cuanto a la ingeniería civil para garantizar la estabilización de cimentaciones. También se dice, en términos prácticos, capacidad portante, 1.58, es considerada como un rango medio bueno para cimentaciones convencionales. Es un suelo suficientemente competente para soportar las cargas típicas de estructuras que componen una planta de tratamiento de aguas residuales, utilizando zapatas selladas, zapatas corridas o plateas de cimentación dependiendo del diseño estructural final. Siguiente. Ya. En cuanto a los resultados del estudio de suelos que se obtuvo en el proyecto, básicamente, ¿no? El suelo, el área que ocupa, ¿no? El área destinada al PETAR, es decir, la calicata 1, está conformada por una grava arcillosa, ¿no? Un material que, al presentar un esqueleto granular, grava y arena cohesionado con pinos arcillosos, ofrece una buena resistencia al corte, ¿no? Lo cual es 27.25 grados y una cohesión de 0.08 kilogramos por centímetro cuadrado, sobre lo cual le da, ¿no? La capacidad portante que es favorable a 1.58, ¿no? Lo que indica que el suelo es apto para cimentar las estructuras proyectadas sin necesidad de técnicas de mejoramiento del subsuelo profundo. Ahora, en cuanto a las condiciones de excavación y zanjas, ¿no? En la zona de la línea de conducción, es decir, donde se encuentra la calicata 2, el material predominante es arena arcillosa. Este tipo de suelos, al igual que la zona del pétar, no presenta una cierta cohesión debido a la plasticidad de sus pinos. Esta característica es positiva porque para las labores de zanjeo, ya que sugiere que las paredes de las personas tendrán una estabilidad inicial razonable, aunque se deben siempre mantener las medidas de seguridad y, ¿no? En cuanto al tema de la profundidad. Ahora, en cuanto a temas de riesgos de la riesgo química, ¿no? Una de las conclusiones importantes del estudio es la confirmación de que el suelo no es de agresividad química hacia el concreto ni hacia el acero de refuerzo.
Es decir, los niveles de cloruro, sulfatos y sales solubles son mínimos y se encuentran muy por debajo de los límites de establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Por lo tanto, se puede utilizar un cemento Portland tipo 1 convencional para la cimentación, sin recreativos o cementos especiales resistentes a sulfatos. Siguiente, por favor. Ya. En esta parte vamos a presentar los parámetros de diseño, ¿no? Todavía de la zona de estudio, es decir, de la población que va a utilizar, ¿no? Esta estructura. En este caso, ¿no? Se tiene el número de lotes actual de 970 y el número de habitantes por hectárea, que sería 2.8, el cual me va a dar una formulación, es decir, la población actual de 2.774 habitantes, ¿no? En un tiempo inicial, es decir, en el 2023, en un tiempo futuro que tenía proyectado en 2040, y el razonamiento de crecimiento, bueno, en este caso 0. Siguiente. Ya, bueno, ahí se presenta la fórmula de cómo se calcula la población futuro, ¿no? Que en este caso ya tenemos que calcular 2.274 habitantes, ¿no? Y los coeficientes que se usan para los cálculos de realizar. Es decir, tenemos el coeficiente para calcular el caudal medio diario, el coeficiente para calcular el caudal medio por hora, el coeficiente para hallar el volumen de la reserva. Ya, esas son las ecuaciones que se presentan, ¿no? Y la demanda o dotación, que básicamente consta en base a ese cuadro que se tiene, una dotación por climas y tengo habitante por día. Es decir, una población más o menos entre 2 a 10.000, ¿no? Si el clima es frío, si es templado, es cálido, entonces cada parámetro tiene un coeficiente determinado para poder asignar en las fórmulas siguientes. Por favor, continúa. Ya, ahora, dotación de mi información de salud. No, igualmente se presenta con unos cuadros donde nos especifica el número de habitantes. Bueno, en este caso, esos son cuadros que se utilizan, ¿no? Para el cálculo, ¿no? De la población, de la dotación del Ministerio de Salud y dotación para el diagnóstico del campo. Igual también estos son cuadros o valores que se estima, bueno, ya en estudios anteriores para poder definir nuestros cálculos a futuro. Siguiente. En cuanto a la variación periódica, también igual tenemos, ¿no? Nuestra fórmula, es decir, que el caudal va a ser igual a la población futura menos la dotación sobre 86.400, ¿no? Por día, ¿ya? Y finalmente este valor nos resulta 0.868. Perdón, este caudal es... Ya, este caudal es 5.7759 litros por segundo. Y el consumo máximo diario y el consumo máximo horario, ¿no? Que básicamente se tiene un estimado de 7.5129 litros por segundo y el consumo máximo horario es 11.0083 litros por segundo. Siguiente, por favor. Ya. Ya, en el siguiente cuadro nos se muestra el cálculo de población futura y el caudal de evacuación, ¿no? Entonces, en esa parte nosotros podemos visualizar, ¿no? La longitud del colector, el número de, de buzos, ¿no? El diámetro ¿no? de buzos y población actual, ¿no? La población futura, 20 años, ¿no? Todos esos valores bueno, se han estimado en base, ¿no? A los cuadros anteriores que hemos presentado. Siguiente, por favor. En esta parte vamos a ver el tema del, ¿no? ¿Cuántas son las familias beneficiadas?
¿no? ¿Cuánto es el área del lote promedio? En este caso son 43 familias beneficiadas, área del lote promedio es de 200, área útil tachada es de 60, área útil de patio es 35, área útil tachada total 0.26, área útil de patio total es de 0.15. Y en los coeficientes que se tienen ahí, ¿no? Que es el CT, el AT, ¿no? Son las inversiones que también se determinan en base a los cuadros anteriores, ¿no? Que finalmente nos resultan esto para poder calcular el caudal total. Es decir, ¿no? Que va a ser el producto del primer coeficiente, el CT por AT por I, ¿no? Esto dividido entre 3.600 por 12 por 2, ¿no? Más o menos, 3.600 se refiere a la cantidad de, bueno, en este caso, del volumen o requerido sobre 12 meses, ¿no? Por 2. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, en cuanto al tema del diseño estructural, eh, en este caso, ¿no? Hablamos de varias estructuras. Una es la estructura vacía, ¿no? Que es que se calcula en base a la ecuación, ¿no? Que es el empuje del suelo va a ser igual, ¿no? Al coeficiente, es decir, 0.5 por el coeficiente de empuje activo, ¿no? Por el peso específico, y esto, el H, que es la altura de la estructura al cuadrado. Entonces, y también vamos a determinar el K, ¿no? Que va a ser el coeficiente activo, el coeficiente de empuje activo, ¿no? Que va a estar elevado a la tangente al cuadrado, ¿no? Sobre 45 por el ángulo, es decir, por el coeficiente de fricción de los ángulos, perdón, del suelo, ya sea en este caso de las gravas y de las arenas. Entonces nos va a dar en el valor de empuje de suelo de 303.64. ¿Ya? Ahora, y finalmente nos da el cálculo del MA, perdón, del MB, vendría a ser el, el, el empuje del suelo, ¿no? Por la altura dividido entre 3 vendría a ser el resultado, ¿no? Que nos obtendríamos 101.21. Luego vamos a ver la estructura con agua, ¿no? Que básicamente la ecuación es el ECA, ¿no? Que consta igual del peso específico del agua, de la altura del agua, ¿no? Y este resultado nos da 166.67 kilogramos metro. Entonces, en acá se determina, ¿no? Que el MB es mayor al ECA, es decir, que la estructura al estar vacía es más crítica, por tanto, se diseña para este momento. Ahora, en cuanto al cálculo del refuerzo estructural, ¿no? El AS, que es básicamente, ¿no? El cálculo del MB dividido entre el factor de seguridad, ¿no? Por el coeficiente de J y por D, que vendría a ser en este caso el producto o la distancia que se tiene. Ya, bueno, en esa parte se observan todos los valores, bueno, es decir, son los datos que se han obtenido del concreto, ¿no? En este caso el FC es el concreto de 210, el FY vendría a ser el coeficiente, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿ya? Y bueno, estos son los valores o las especificaciones técnicas, en este caso del concreto, ¿no? Está el límite de fluencia del acero, ¿no? El S vendría a ser el módulo de electricidad de acero, en este caso que es 210. El módulo de electricidad de concreto vendría a ser 217.370.565 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la relación de módulo de elasticidad 9.66. Luego tenemos el esfuerzo de trabajo. Bueno, son los valores que se han calculado en base a los resultados que están teniendo en el ensayo de laboratorio, asimismo, ¿no? Contemplando los aspectos del concreto. ¿No? También tenemos el peso del agua y todos los valores para el diseño en este caso, de las rejas, la cámara de rejas.
Luego, más abajo, siguiente, por favor. Acá se tiene el cálculo del peralte necesario, ¿no? Que básicamente va a ser, como se muestra esa fórmula, pero que me determina, ¿no? El R, que es decir, el peralte, 13,72, ¿ya? El cálculo del espesor de muro, ¿no? Que también me da esta fórmula, que vendría a ser, ¿no? Básicamente el cálculo de peralte, es decir, de N 2,72 más R, ¿no? Que es el recubrimiento, más 0,5 en este caso por el diámetro, ¿no? Que estamos asumiendo el 3 octavos. Luego el acero, ¿no? El acero se básicamente, o sea, que en base al resultado que se tiene del cálculo del espesor del muro, ¿no? Y acero mínimo, que es básicamente la ecuación, es el 0,18 ¿no? Por el ancho y el diámetro del acero. Listo, continuamos. Siguiente, por favor. Ya, en esa parte de cálculo de momentos, que es básicamente los cálculos que se ha determinado para determinar la resistencia en la cual van a soportar estas estructuras. Básicamente, siguiente. Ya, continúa, compañero. Bien, continuando con la exposición, con respecto al petar de Mara, parte de ubicación actualmente se encuentra en parte baja del distrito de Mara, ¿no? Bueno, tomando en diseño estructural de cimentador del flujo horizontal, en esta parte hemos determinado o hemos analizado en hoja de cálculo, por ejemplo, para el tema de estructura vacía, tenemos de cómo se debe calcular. Por ejemplo, tema de empuje, en nivel de agua, ¿qué cargas tenemos para el tema de empuje? En este punto se toma para el diseño, generalizando o parte más crítica se toma, ¿no? Donde hay más puntos de conflicto. Por ejemplo, en este caso, la fórmula nos dice, ¿no? Estructura vacía. Es multiplicar 0,5 por coeficiente de empuje activo por coeficiente, mejor, claro, peso específico del suelo, altura al cuadrado. Con esta fórmula vamos a determinar la estructura vacía. En este caso tenemos el cálculo del momento de volteo. También con esta fórmula que se va a calcular el momento de estructura con agua por altura sobre 3. Con esa fórmula vamos a determinar el momento de volteo. El punto más crítico sería en esto. Luego, para este diseño estructural de un sedimentador de flujo horizontal, consiste en dimensionar y reforzar las paredes y losas del concreto armado para soportar con seguridad los empujes hidráulicos y del suelo. El objetivo principal es garantizar la estanqueidad y evitar fallas estructurales por flexión o corte ante diferentes escenarios de la operación. Bueno, luego otro punto que tenemos es esta estructura con agua. Para este punto se considera el empuje ocasionado por el agua y también despreciando el empuje del suelo y considerando como una ménsula empotrada. La fórmula que para este cálculo que estamos tomando en cuenta es esto: 0,5 peso específico del agua, altura del muro al cuadrado, y esto por h tercios, que es la altura, ¿no? La tercera parte. En este caso, coeficiente lo estamos tomando 1000 kilogramos metro cúbico, el específico del agua. Y altura del pelo de agua que estamos tomando es 2,35. La estructura con agua vacía nos saldría 2162,98 kilogramos por metro. Por ende, en esta estructura, el momento de volteo tiene que ser mayor a estructura con agua, ¿no? Es lo que dice la norma. Luego tenemos diseño estructural. En diseño estructural tenemos cálculo del esfuerzo estructural. Para esto, para determinar
Este detalle se usa la norma de la 350 de ASI, que es estrictamente está ligada con la norma 318 que de las edificaciones ordinarias, donde, ¿cuál es el objetivo principal, no? Se busca evitar microfisuras que provoquen filtraciones de agua y corrosión química en el acero. Más que todo se busca proteger al acero, ¿no? Para este PETAR hemos tomado, o se ha tomado estos datos, ¿no? Por ejemplo, resistencia de concreto es de 200 días. El tema de fluencia del acero es 4200, ¿no? Luego tenemos módulo de elasticidad de la fórmula de 2.10 por empuje por más 0,6 de kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Luego tenemos módulo de elasticidad de concreto, luego también tenemos relación del módulo de elasticidad que está con 9.6, 66, perdón. Luego tenemos esfuerzo de trabajo de concreto con 94.50 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego el dato principal, lo otro que es este esfuerzo de trabajo de acero, 1890 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego el coeficiente 0,33, luego tenemos el momento, mejor dicho, inercia y peso específico del agua, que está con 1000 kilogramos por metro cúbico. Eh, Luego el peso específico del concreto, que es 2400. Luego la longitud que estamos tomando es 6.40 metros. Luego tenemos altura de pelo de agua que es 2.35. Luego el ancho 1.40 y el espesor de losa se está tomando 0.20. Luego relación de perante mínimo es de 13.72 centímetros. En esta parte, por ejemplo, la fórmula, el cálculo del perante necesario se está tomando con raíz cuadrada del... La raíz cuadrada de la relación de cero fluencia del concreto con un coeficiente y con un del momento. En ello nos va a dar un resultado de 13.72. En ello, por ejemplo, en cálculo de espesor de muro, según esta fórmula, se está determinando de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, estamos asumiendo que el acero de 3 octavos por centímetro cuadrado serían los datos. Tendríamos 0.95, ¿no? Luego, el recubrimiento se está considerando 0.5 centímetros. Luego, el espesor de muro se está considerando de 17.86 centímetros, de los cuales el cálculo de espesor de muro nos saldría 25 centímetros, ¿no? Que recomienda según este cálculo. Luego, área de acero, que estamos con esta fórmula que vamos a determinar, es de 5 centímetros cuadrados por muro. Luego tenemos el acero mínimo. Según la norma y según estos datos que hemos tenido, estamos obteniendo 3.6 centímetros cuadrados por sección. Luego tenemos selección de acero de repartición, o sea, eso ya se está distribuyéndose, ¿no? El acero por espaciamiento por espaciamiento que sería acero 20 metros, ¿no? Luego estamos analizando el punto de la losa al fondo. En este punto se determina con los mismos datos. Por ejemplo, en largo estamos tomando de 6.40 en peso de los muros, en dos lados, con un espesor de 0.20 y con una altura de 2.75 y con peso específico que hemos dicho que es 2400 que vamos a tomar y luego el peso nos va a salir 16.896. Y al final, el peso de losa del fondo, peso del agua, todo peso total sería 62.732.80, ¿no? Prácticamente eso sería en toneladas prácticamente. Luego, cálculo de reacción neta. Igual, con la fórmula que se está planteando y con los datos que se está planteando, se llega a obtener de 0,70 kilogramos por centímetro cuadrado, que es verdadero, ¿no? Que procede. Luego tenemos el cálculo de momentos. En este punto se está tomando con los datos y sale 571.78 kilogramos metro.
Luego se determina el cálculo del espesor de losa del fondo, que con perímetro mínimo es 0,9 centímetros. Otro punto que estamos calculando es tema de lo que es espesor de losa fondo. Por el momento máximo hemos tomado 6,46, que es la medida, ¿no? De un espacio más crítico que estamos tomando en referencia. Y para ese punto, sección de 3/8, estamos tomando de 0,71 centímetros cuadrados de acero. Y esto es en sección vertical, otro sección horizontal, ¿no? El otro sería de media 1,29 centímetros cuadrados de acero en media. Luego, el recubrimiento se está planteando de 4 centímetros. Espesor de losa 10,81 centímetros. Aquí se está asumiendo el espesor general de 20 centímetros, ¿no? En espesor de losa a fondo. Luego, cálculo de acero mínimo que tenemos es el acero negativo de 3,39 centímetros cuadrados. El positivo de 1,70 centímetros cuadrados. Por cuantía mínima se asume, o sea, se está tomando 3,60 centímetros cuadrados. Para este punto, por ejemplo, el cálculo de espesor de losa del fondo es un tanque de petar que es uno de los pasos más críticos. No solo debe soportar el peso del agua y la estructura, sino también debe evitar que el tanque flote cuando está vacío el nivel freático. El espesor de losa determina mediante dos criterios principales, que son, ¿no? Geotécnico, hidráulico, por peso propio, y estructural, que sería por esfuerzos. En tema de acero de repartición, ya se distribuye equitativamente para armar en un mallado, y tema de lo que es ¿no? Se está proporcionando. Según este cálculo, nos ha tocado cada 20 centímetros. Por ejemplo, de aquí tenemos de 3/8 en sección horizontal y vertical. Luego, al final, los resultados que nos han arrojado según este cálculo, el espaciamiento en un acero de 3/8 cada 20 centímetros, ¿no? Aquí igual, un acero de 3/8, 20 centímetros es para el enmayado. El otro es tema de lo que es el espesor, y un acero de 3/8 cada 20 centímetros de transversal. Es lo mismo, ¿no? Doy paso a mi compañero. Buenos días, procediendo con las exposiciones. Acá tendremos el diseño estructural del filtro percolador, que tenemos 4 objetivos muy importantes. Que el primero es diseñar estructuralmente el filtro percolador del petar, determinar el espesor de los muros y la losa a fondo, calcular el acero de esfuerzo necesario para soportar las cargas del servicio, garantizar la seguridad y la estabilidad de la estructura. Siguiente, por favor. Datos de diseño. Como podemos ver en la pantalla, lo que se ha primado siempre va a ser la seguridad. Primero, estableciendo las propiedades de los materiales, con una resistencia del concreto de FC de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Límite de influencia del acero, que vendría a ser 42.000 kilogramos por centímetro cuadrado. También se tiene considerando que los módulos de elasticidad del concreto y el acero para obtener los coeficientes de diseño en las dimensiones que son 4,50, 3,50 y 3 metros. Especial inicial del muro, 20 centímetros. Siguiente, por favor. Teniendo el cálculo de refuerzo estructural como tenemos en pantalla, lo que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser los datos de diseño, como inicialmente se dio, de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, 42.000 kilogramos por centímetro cuadrado. En el módulo de elasticidad del acero, lo que se tiene por la norma, tanto en la elasticidad de concreto también se tiene por la norma. Entonces, en el cálculo del esfuerzo estructural, se determinan los esfuerzos de trabajo del concreto y del acero a partir de sus propiedades mecánicas. Luego se calcula la relación modular y los coeficientes K y J, que permiten analizar el comportamiento de la sección del concreto armado. Con estos parámetros se obtuvo el peralte efectivo y finalmente, mediante la ecuación del área de acero, se determinó que el muro requiere
11.81 centímetros cuadrados de acero de refuerzo, verificando además que este valor es superior al acero mínimo exigido por la norma, garantizando así la seguridad estructural del filtro percolador. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta el cálculo de peralte necesario, el cálculo de espesor del muro, teniendo las fórmulas, se llegó a tener un cálculo de 17.03 centímetros. En efecto, el peralte efectivo representa la altura útil del muro para resistir la flexión. Se calculó a partir del momento actuante y de la resistencia de la sección, obteniéndose un valor de 17.03 centímetros que sirvió como base para definir el espesor estructural. Con ello conlleva que el espesor del muro se tiene como cálculo 20 centímetros, pero teniendo un cálculo más exacto será 22.51 del muro. El valor de 22.51 centímetros corresponde al espesor teórico obtenido mediante el cálculo. En la práctica, el diseñador puede adoptar un espesor comercial o uniforme que cumpla con los criterios estructurales y constructivos del proyecto. En este expediente se adoptó un espesor de 20 centímetros, el cual formar parte del diseño final se complementa con el acero del esfuerzo y garantizar la resistencia y estabilidad del filtro percolador. Siguiente, por favor. Resultado. Teniendo como el acero mínimo y el acero, posteriormente se hizo un cálculo de 3 centímetros cuadrados. Posteriormente se comparó con el acero, calculando por resistencia. El acero requerido era de 11.81 centímetros cuadrados, acero mínimo 3.60 centímetros cuadrados. Como 11.81 centímetros cuadrados es mayor, se adoptó el acero calculando. Conclusión, se verificó que el acero máximo exigido por la norma para evitar fisuras en el concreto, el valor obtenido es de 3.60 centímetros cuadrados, pero el análisis estructural requerido era 11.81, por lo que se adoptó el último para garantizar la resistencia del muro. Siguiente, por favor. Teniendo unos cálculos de momento como se tiene, el espesor de la losa del cálculo dio un espesor de 18.98 centímetros. Sin embargo, se adoptó un espesor de 25 centímetros para brindar la mayor seguridad, factibilidad y en la construcción. El diseño de la base del filtro percolador se consideraron las cargas de agua, de los muros y del concreto. Con estas cargas se verificó que la presión transmitida al terreno fueran de menor de la capacidad portante del suelo. Luego se calcularon los momentos flectores para diseñar el espesor y el acero de la losa de fondo, garantizando la estabilidad y seguridad estructural de modo de la unidad. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, el cual no podemos proseguir con el que es el diseño estructural de la cámara de contacto de cloro, en el cual este es el proceso mediante el cual se dimensionan y verifican los elementos de concreto armado de la cámara de contacto del cloro para garantizar su resistencia, estabilidad y durabilidad frente a las cargas de servicio y la presión del agua, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente. Bueno, según acá la imagen en la cual nosotros estamos viendo, podemos ver lo que es la estructura vacía, ¿no? En el cual mediante un cálculo podemos hallar lo que es lo que se requiere, ¿no? La parte más crítica, que es la altura de la estructura, en el cual nos da 1.50 de altura después de haber hallado, ¿no? Mediante el peso específico del suelo, suelos con grasa y arena y coeficiente de empuje, ¿no? En el cual ponemos en el cálculo de dicha estructura, ¿no? Siguiente, compañero. Bien, seguidamente lo que es la estructura con agua. Esta estructura es una obra de concreto armado diseñada, ¿no? Para contener, conducir o almacenar agua de forma segura, resistiendo las presiones hidrostáticas, las cargas de terreno y las acciones sísmicas, ¿no? Garantizando su estabilidad, impermeabilidad y durabilidad durante su vida útil. De esta manera también, mediante este cálculo, podemos precisar que podemos considerar, ¿no? El empuje ocasionado por el agua, despreciando el empuje del suelo y considerando como una ménsula empotrada. Mediante este cálculo, nosotros lo que nos permite hallar esto es la altura, ¿no? La altura del pelo de agua, en el cual podemos ver que está marcada, que es 1 metro,
en el cual podemos decir que esta es la parte más crítica, por lo tanto diseñamos para este momento, ¿no? Siguiente compañero. Bien, lo que es el cálculo del esfuerzo estructural, ¿no? También el cálculo del esfuerzo estructural consiste en determinar, ¿no?, el área de acero necesaria para que la losa y los muros de la cámara de contacto del cloro resistan los esfuerzos producidos por la presión del agua y las cargas del servicio, garantizando así de esa manera la seguridad y la estabilidad de la estructura. De esta manera también mediante el cálculo podemos llegar a hallar, ¿no?, lo que es la longitud y el ancho, lo que mayormente necesitamos, ¿no?, en este cálculo, en el cual nosotros mediante esta fórmula que está compuesta, ¿no?, mediante la resistencia del concreto a la compresión, el límite de la influencia de acero, el módulo de elasticidad del acero, módulo de elasticidad del concreto, relación de módulo de elasticidad, esfuerzo de trabajo de concreto, esfuerzo de trabajo de acero. Mediante todo eso no llegamos lo que es al peso específico del agua, peso específico del concreto. Lo que necesitamos hallar es la longitud, la altura del pelo de agua que ya lo hallamos anteriormente, el ancho que ya estamos hallando y el espacio de la losa de muro y la relación del peralte mínimo, ¿no? Siguiente compañero. Bien, y de esta manera, ¿no?, para poder hallar todos los cálculos consecutivamente, tenemos también la imagen, el cual, ¿no?, nosotros estamos, para el diseño del muro, primero se calculó, ¿no?, lo que es el peralte efectivo necesario para resistir los momentos generados por la presión del agua, obteniéndose un valor de 4.99 centímetros. Luego se determinó el espesor mínimo del muro, considerando el recubrimiento y el diámetro del acero. Aunque el cálculo dio 10.47 centímetros, se adoptó un espesor de 15 centímetros para poder brindar mayor seguridad y cumplir criterios constructivos. Posteriormente se calculó el área de acero requerida, obteniéndose 1.35 centímetros cuadrados. Finalmente se verificó el acero mínimo exigido por la norma, cuyo valor fue, ¿no?, de 3.60 centímetros cuadrados. Debido a que este último es mayor, se adoptó el acero mínimo reglamentario para garantizar la resistencia y el control de fisuras de la estructura. Siguiente compañero. Bien, eso es todo en el tema de nuestra exposición docente. Eso sería todo. Gracias.